Bueno, hola a todos. Esta es una nueva entrevista del ciclo de entrevistas con periodistas de la provincia del Chubut en el marco de la investigación sobre historia de la prensa y el periodismo en Chubut que venimos ofreciendo. Hoy es 16 de julio del 2023. Estamos con Iván Marín. Hola Iván, gracias por atendernos. Es un placer para nosotros poder conversar con vos. Nos gustaría que te presentes muy brevemente para quien no pueda conocerte, que por ahí vive fuera de Trelew y que le gustaría conocer un poquito de vos. Bueno, hola José María, gracias por la invitación. Bueno, yo soy periodista hace ya casi 2 décadas, periodista alternativo, por llamarlo de alguna manera. O sea, escribo sobre todo en medios alternativos. También soy licenciado en ciencia política y docente en la actualidad. Vivo en Trelew y generalmente cubro noticias vinculadas con la lucha de trabajadores, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, cuestiones ambientales y también violencia policial bastante. Básicamente esos son los principales temas. Análisis político también. Buenísimo. ¿Qué edad tenés, Iván, más o menos? 46. ¿Y cuánto hace que trabajás en el periodismo de una u otra manera? No importa el formato en el que estés. Mirá, aproximadamente en 2007 En el 2007 empecé, por un lado, a laburar en el diario Chubut, pero también a hacer trabajos periodísticos, en ese caso vinculado a la universidad, porque había sacado una revista de ciencia política, eh, y previamente había tenido así como experiencias muy puntuales, porque bueno, yo estudié, me recibí de periodista, de técnico en periodismo, pero no se desarrollaron en el tiempo. A partir del 2007, digamos, del 2007 para acá, escribí para varios medios, sobre todo alternativos y de izquierda, y me mantuve en eso, digamos. ¿Habías estudiado algo de periodismo? ¿Dónde? ¿De jovencito? ¿Cómo fue eso? Sí, cuando terminé el secundario me fui a estudiar una tecnicatura, estoy ocupado. Disculpa, fui a estudiar y me recibí de técnico en periodismo con orientación deportiva en el Círculo de Periodistas Deportivos, que tenés una formación general en, en periodismo con algunas materias puntuales orientadas al deporte. Eh, y después, bueno, comencé ciencia política más que nada con la idea de complementar esto, porque la verdad que cuando terminé de estudiar tenía bien en claro que no me quería dedicar al periodismo deportivo. Comencé ciencia política, después dejé muchos años. En el medio empecé a estudiar filosofía en la UBA, estuve ahí un año estudiando filosofía. Y nada, como te decía, en el 2007, a partir de 2007, digamos, y 2008 sobre todo, ya empecé a ejercer el periodismo de distintas maneras. Ahora, en ese año 2007, hay mucha gente que empezamos a hacer algo laboralmente en la vida porque no teníamos alternativa, porque nos topamos con eso, porque era la mejor opción, y otros más virtuosos tenían eso como objetivo de vida, si yo quiero hacer tal cosa, y finalmente se te dio. ¿Vos llegás al periodismo como una búsqueda o como en muchos casos un tropiezo, decir, bueno, me tocó esto? ¿Cómo llegás a tu primera actividad? Mira, una combinación de factores. Por un lado, eh, medio como que yo ya mm, no me interesaba mucho entrar porque es muy difícil entrar a laburar de periodista. Esto es algo que también es importante señalarlo porque si no tenés un contacto, bueno, como la mayoría del laburo, pero sobre todo en el periodismo es así, si no tenés un contacto en los medios de comunicación es difícil ingresar. Bueno, yo la verdad que no tenía ningún contacto en los medios de comunicación acá y en un momento se me abrió la oportunidad porque en Diario del Chubut había renunciado alguien que se dedicaba a desgrabar entrevistas en el diario. El diario tiene una FM, generalmente en esa FM a la mañana suelen hacer entrevistas a políticos y demás. Hay un periodista, aunque no está con el rol específico en el convenio laboral de periodista, que se encarga de desgrabar, a veces puede cortar alguna cosa que esté de más, después viene otro periodista y le termina de dar forma. Bueno, yo me encargaba de eso. Entré en el 2007 a Diario El Chubut y estuve ahí hasta el 2021. A un montón. Pero sí, 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 laburé un montón de años, después me despidieron, después si querés te cuento por qué.
Y en paralelo, impulsé una revista de ciencia política en la universidad que duró 3 números, en donde entrevisté a intelectuales bastante reconocidos: Atilio Borón, Eduardo Gruner, Astarita, ¿quién más? Eh, bueno, algunos más que son importantes, cubriendo la ciencia política de un lado, combinando la ciencia política con el periodismo desde una perspectiva de izquierda, claramente. Perfecto. Ahora, Iván, ayer por el 2007 estaba en su apogeo el entente, digamos, Kirchner, Das Neves, McCarthy, en la provincia del Chubut. Y era una etapa de bonanza económica, había mucha obra pública, etcétera. En ese momento, el mapa de medios, no sé si vos lo recordás, ¿tenía presencia algún tipo de medios de izquierda, más allá de las disquisiciones de es la verdadera izquierda, no es la verdadera izquierda, es una izquierda que no me gusta? Más allá de eso, esa segunda análisis más profundo, ya teníamos en el 2007 presencia de radios, de periódicos, de columnistas que se identificaran, que vos encontraras, digamos, parecido de familia con esta idea de periodismo de izquierda en la zona. Mirá, no tan desarrollado, de hecho, por lo menos en la zona, a ver, ¿cómo te podría decir? Partido de izquierda en ese momento, te estoy hablando del BIRCH sobre todo, ¿no? Comodoro es otra cosa. Pero partido de izquierda en un sentido clásico, en ese momento no había. Quizás el MST muy por arriba, y después había otros partidos que se reivindicaban de izquierda, para mí son populistas, pero la verdad que no se le daba mucha importancia a la cuestión comunicacional. De todas formas, te digo que para la izquierda el periodismo es sumamente importante. Ya incluso Lenin, en uno de sus primeros libros, plantea, se llama El Quehacer, el periódico como organizador colectivo. O sea, el periodismo específicamente para la izquierda es fundamental. Ahora bien, no estaba tan desarrollado el periodismo de izquierda acá porque, por otra parte, la izquierda era relativamente débil, lo sigue siendo para mí, pero los partidos de izquierda, para darte nombre concreto, el Frente de Izquierda no existía acá, en ese momento. Y en ese 2007, Tampoco ah, medios alternativos, eso es lo que te quería decir. Pudo ah, haber habido alguna revista, quizás, pero una cosa como muy aislada. No había tampoco medios alternativos que donde vos dijeses, bueno, me voy a informar por acá. No, más bien, todo el mundo se informaba por los medios hegemónicos, por llamarlo de alguna manera. Sí, habían portales nacionales donde muchos recurríamos, ¿no? Portales alternativos, de izquierda nacionales, claro. que muchos recurríamos, porque de hecho yo me considero un autodidacta a nivel teórico y sobre todo por leer portales nacionales para esa época, ¿no? A partir Ah, del 2010, yo calculo que empezó a generarse otro movimiento en ese sentido. bueno, es interesante tu visión y tu experiencia en uno de los temas que atañe a la vida del periodismo, que es su sindicalización. Eh, por lo que uno ha estudiado, la sindicalización periodística en la zona es baja, tendiente a nula. Los sindicatos que hay están más poblados por técnicos y operativos de los medios que por los periodistas. Esta historia, ¿de dónde viene? ¿Por qué atribuís, a qué le atribuís esta debilidad? Eh, ¿Has intentado armar algo con otros? ¿Te han invitado? ¿Conoces experiencia a la que no has participado, pero que vale la pena rescatar? Esa es una pregunta interesante y muy compleja, porque por un lado, esto que decís es así, es tal cual como lo estás señalando vos, pero por el otro lado, en la provincia, por ejemplo, en Comodoro y en Esquel, hay cierta tradición, o lo hubo por lo menos hasta hace un par de años. En estos momentos no te lo podría decir, pero por lo menos hasta hace un par de años, 5 o 6 años atrás, había una tradición de sindicalización. Yo creo que el primer elemento para poder responder a tu pregunta es recalcar que, a diferencia que en otras provincias, acá no hay un sindicato de prensa, sino que hay tres por regiones. ¿Me entiendes? Una para el Valle, que incluye Madrid, otra para la zona oeste, de la cordillera, y otra para Comodoro y zona sur. Entonces ahí ya estás dividido.
habría que ver, no me consta si en algún momento hubo un solo sindicato. Pero bueno, ahí ya estamos divididos porque imagínate que tampoco es que hay tantos periodistas o comunicadores como para encima dividirte en tres sindicatos. Después, a nivel nacional, ya había una tradición, yo te podría decir, de los últimos 20 o 30 años de poca sindicalización, salvo lugares muy puntuales, y sobre todo porque lamentablemente las conducciones sindicales en prensa no escapaban al resto de las conducciones sindicales. ¿Qué quiero decir con esto? Profundamente burocratizadas y por ende propatronales. El caso más significativo de esto es la UTBA en Buenos Aires. Bueno, supongo que estarás al tanto. Después se formó un sindicato paralelo que es el CIPREVA, con más tradición de lucha. eh, y bueno, acá eso no ocurrió. Ahora bien, a todo esto hay que agregar que hubo una experiencia que yo no la viví, porque justo recién esa experiencia se dio cuando yo estaba ingresando al diario El Chubut, que fue una histórica lucha en Diario Jornada, que supongo vos te podés llegar a acordar, no me acuerdo si fue en el 2007 o 2008, pero más o menos por esa época, que se perdió. Entonces, esa lucha caló hondo entre los trabajadores, ganó la conducción sindical otra lista, la lista azul, profundamente patronal, y yo de esto me consta, se la armaba directamente el dueño del diario El Chubut, esto era Voz Populi, eh, con decirte que los sindicalistas de esta conducción participaron de juicios entre la patronal y trabajadores del lado de la patronal. Uno cuando comunica esto a cualquier lugar nadie te lo puede creer. A mí me tocó vivirlo, pero también a otros compañeros. Eh, entonces, ya estaba muy desprestigiado el sindicato y nunca se sumó, nunca se hicieron asambleas, nunca se peleó por nada. También había un escepticismo por parte de las bases y lamentablemente era una situación que nunca se le pudo dar la vuelta. No sé ahora cómo estarán. Eh, agrego a esto que, algo que seguramente ya sabés, los sueldos en prensa son de los más bajos en el sector privado, incluso más bajos que comercio. Por decirte, creo que hoy deben estar 6 horas de laburo para un ingresante entre 600.000 y 700.000 pesos. O sea, son sueldos de miseria. ¿Qué ocurre? Eso es lo que gana la mayoría de los trabajadores. Ahora, un periodista que más o menos tiene llegada al, o que ese periodista es importante para el medio, el negro seguramente cobra más. ¿Se Quiero entiende? hacer, Ahora bien, quiero hacer una aclaración para el futuro. sí, Estamos en julio del 25. Iván está refiriéndose más o menos a unos $600. $600 de hoy. Sí, sí, un poquito menos. o un poquito menos. Porque después, dentro de un año, el número no va a decir nada y Sí. cuando veamos la entrevista. Bien, No, y te decía, nada, esos periodistas que por ahí cobran en negro, obviamente después están en una situación muy incómoda para hacer paro. ¿Se entiende? Porque claro. supongamos que vos cobrás 600.000 en blanco, o 700.000 porque tenés antigüedad, y después te pagan 1 millón más en negro. Y va, Ah, es va a ser mucho. complicado que paguen. Ah, es mucho Ya, porcentaje en negro. El yo- duplica. y, y yo calculo que hoy debe duplicar. No Ah, me consta, pero como yo 2021 dejé de laburar, ¿viste? Pero el porcentaje era muy grande, ahora los sueldos encima ah. son cada vez más bajos. Pero Yo esto, ¿estás refiriéndote a un medio grande, el diario Chubut, o una cultura institucional de las no, empresas? no, me refiero sobre todo al diario El Chubut. Ah, porque hay A, muchos a- medios. que- sí, sí, después puede haber otros medios que también deben pagar en negro una parte importante. Otra situación que se da también es que obviamente que no te alcanza con un laburar en un solo lugar, ¿no? Estás sobreexplotado, seguramente estás laburando en 3 o 4 lugares a la vez y con eso más o menos llegas a tener un sueldo que te alcance como para vivir. Perfecto. Pero en términos, mira, te doy un ejemplo de lo que cobraba en Diario del Chubut un periodista aproximadamente en la pandemia. Dejó de laburar de periodista para irse a una fábrica a laburar de seguridad, para que tengas un panorama.
de de un lo malo que pibe, eran los sueldos. de un Claro, pibe recién egresado. estabas haciendo un análisis muy interesante. Pusiste dos elementos explicativos. El primero, el sueldo negro como un factor desestimulante a la militancia, al gremio, al activismo, como un factor, digamos, de amenaza constante. Y la segunda cosa que mencionabas es que hay un sindicato que con la patronal intentan, digamos, Sí, copar, reducir, obstaculizar. Por ahí hay como dos exactamente. factores que analizaste, si te entendí bien. Según, Exactamente, sí. y te pregunto, en tu interpretación, culturalmente, además de estos dos factores estructurales, culturalmente entre tus pares, ¿hay una idea, digamos, liberal individualista en donde lo colectivo está mal visto? ¿Hay más competencia que cooperación? Por ejemplo, nada impediría una cena para el Día del Periodista autogestionada, no sindicalizada, por ejemplo, vínculos afectivos en quinchos de grupos de 8, de 9, de 12. Eso, sin caer en el activismo, hablaría de un espíritu cooperativo, un espíritu solidario. ¿Eso está, no está? Mira, depende del lugar. Creo que, por ejemplo, en Madrid está un poquito más desarrollado, acá no. Acá, de hecho, esas cenas que vos mencionás en algún momento se hacían con el aporte de la patronal, ¿se entiende? No, no organizado de manera independiente. Bajo Incluso muchas tutela, veces, digamos. ¿Querés sí, decir? sí, exactamente. Exactamente. Y sí, prima mucho el individualismo, ya de por sí la profesión tiende para ese lugar. Yo en cierto aspecto, el sujeto eh, general que está en el periodismo lo veo muy parecido al docente. Pero ¿qué ocurre? En la docencia son de miles, ¿se entiende? Entonces, al ser la mayoría estatales, no está el riesgo de despido y demás, entonces en algún momento lo colectivo se impone, ¿no? Y al ser miles y miles, siempre vas a encontrar un sector que se quiera organizar, pero desde el punto de vista subjetivo, es decir, de la conciencia, hay muchas similitudes. Más bien profesiones tendientes a lo liberal, a lo individual. En el caso del periodismo hay que agregar que los periodistas eh, protagonistas de segmentos o de programas o de canales, no así el que desgraba o el notero, pero el periodista líder del segmento compite con el otro. Es decir, tiene que aprender a cooperar y compite por su audiencia, por su mercado. Y por lo tanto tienen que hacer una doble tarea, competir y cooperar, que ya es todo un esfuerzo, ¿no? Es decir, Y en hacerlo. un pueblo, Y en un pueblo chico, claro, y sí, sí. Sí, porque imagínate que eso que decís es correcto, pero si vos, por ejemplo, me lo decís en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires vas a encontrar periodistas comprometidos, son poco igual, ¿eh? Siempre es una minoría, pero vas a encontrar periodistas comprometidos sindicalmente, de aquellos que tienen cierta responsabilidad en los medios, ¿no? Acá no, acá es difícil. muy bien. Lo que te quería decir que en otro punto más que también se parece a la docencia es en esto que seguramente vos lo habrás visto también, viste que en la docencia hay muchos que no se consideran trabajadores. Claro. Bueno, acá ocurre lo mismo, tienen que dar una discusión para que se consideren trabajadores. Bueno, hay otro aspecto que hemos analizado en muchas entrevistas, que es la relación entre censura y autocensura, y en este caso lo quiero adaptar a un activista de izquierda, un periodista comprometido con la izquierda, de cómo opera, que opera igual o no la autocensura, entendida como no hurgar, no visibilizar lo inconveniente. Para un periodista del establishment lo inconveniente sería molestar al poder de turno. Para un activista de izquierda lo inconveniente sería evidenciar noticias incómodas de los sectores de izquierda, populares, militantes. ¿Cómo ha operado en vos la autocensura? No lo quiero mostrar para no ser funcional a, no lo prefiero mostrar otras cosas. ¿Qué dilemas tenés ahí? ¿Qué preguntas te haces? ¿Cómo operás en relación a eso? Bueno, es una pregunta compleja para responder porque va a depender el caso siempre, ¿viste? Mm,
en ese sentido, no sé si la palabra, si concreto sería autocensura, pero te voy a decir por qué. Por ejemplo, si estoy cubriendo una noticia que tiene que ver con la criminalización de la protesta social, ¿no? A un compañero que yo sé que es hostigado y que es criminalizado, y generalmente sin pruebas, por el Estado, por su activismo, y que está en pleno proceso, y que está obviamente en una desigualdad de condiciones frente al Estado y frente a los poderes que hay detrás de esa política de criminalización. Y es probable que si yo hago una entrevista no le voy a hacer preguntas incómodas que puedan favorecer esa criminalización. ¿Se entiende? Se entiende ¿Por, perfectamente. por qué? Porque yo, primero que nada, no soy imparcial. No hago periodismo imparcial. Trato de ser objetivo, pero para mí la objetividad y la imparcialidad no van por el mismo lado, en mi concepción. Explícanos en 2 minutos un poquito más esa diferencia. Y, por ejemplo, si hay criminalización de la protesta social, ¿no? Frente a una movilización o lo que fuera. Yo, al contar y al utilizar ya el término criminalización de la protesta social, por un lado, desde mi perspectiva, considero que estoy siendo objetivo, porque efectivamente estoy contando lo que pasa, pero no soy imparcial, porque evidentemente estoy denunciando al Estado. ¿Se entiende? Sí, Eh, tampoco tengo una concepción así como posmoderna de la verdad, esto de que todo es relativo, no. Simplemente que tengo una concepción, bueno, marxista, de lo que es la verdad. Bueno, entonces te decía, tengo esos cuidados, como el que te dije recién, pero por el otro, la verdad que en lo particular esto me ha traído algunos dolores de cabeza, me he destacado por tener una postura polémica a nivel teórico frente a situaciones concretas que a algunos les puede molestar, y bueno, no sé, al que le moleste, la verdad que pero dependiendo la situación. me refiero, te entiendo. La respuesta corta sería dependiendo de la situación. Ahora, quisiera ahorgar un poquito. Estamos fuera de un contexto tan extremo como una persona en juicio, en proceso, apretada. No, estamos en corte de ruta, estándar, problema de huelga, problema de minería, cualquier tema. Corte de ruta estándar, un sector de la población se manifiesta, vas a cubrir la crónica de lo que está pasando y mientras el 80% lucha, el 10% roba cosas a los costados. Le roba un auto, le roba un celular a otro caso, hay vandalismo entre los propios que luchan. ¿Lo incluís en tu crónica o lo omitís? Es que eso nunca ocurre, ¿eh? Eso directamente, no, Bueno, no. no, no Por- en importa la- el en- ejemplo, te estoy hablando de cualquier ejemplo. no, no, pero por ejemplo, a ver, eh, situaciones así, por ejemplo, como la que vos decís, no ocurre, pero si hubiese algún problema, supongamos, en una movilización y es una situación aislada, no la cuento. O sea, No porque la no, contás. Por si ejemplo, no, se ha dado muchas veces que en plena lucha de una marcha, uno o dos personas marginales rompen algo importante, una vidriera o rompen. eh, Uno podría decir la policía forzó a que se termine rompiendo o decir la verdad, no, Juan estaba sacado, no, no, rompió bueno, la ahí vidriera. son a ver, son dos cosas distintas. Por ejemplo, puedo hacer una crónica contando lo que ocurrió, después evaluar. Por ejemplo, si es un infiltrado, lo digo. Si no es un infiltrado, puede ocurrir de que escriba un artículo distinto, polemizando con esos métodos porque considero que son funcionales para la derecha. ¿Se entiende? Sí, Pero ahí va a depender si yo considero a ese que tiró la piedra un compañero o un infiltrado. Si lo considero un compañero, polemizo teóricamente. ¿Se entiende? ¿Por qué? pero Porque yo no en la estoy. crónica, no en la cobertura. Mientras está Depende. sucediendo, no lo cubrís, porque pensás que eso sería funcional a debilitar esa lucha. Pero va a depender también si es un hecho aislado. Sí, un hecho ¿Se aislado. Una entiende? noticia finalmente es un hecho aislado. Sucedió tal Sí, cosa. está bien, sí. Sí, sí. Yo ahí jerarquizo. Por ejemplo, si es una movilización de trabajadores estatales, son 20.000 trabajadores movilizando, 10.000 trabajadores movilizando, y dos se sacaron, rompieron un vidrio, a mí me parece absolutamente
menor eh, para la cobertura del caso, porque supongamos, no sé, Sí, en el conflicto docente. menor puede ser, pero yo para polemizar un poco con mi entrevistado, menor Está puede ser, bien, pero ocurrió, podría tener un lugar en la crónica o no tenerlo, un lugar podría tener menor. o no. Sí, igual te digo que es dependiendo del momento, ¿eh? Como todo. No me pasó, no me Bueno, pasó. Eso te bueno, lo tengo que decir. muy bien. Es muy, muy honesto de tu parte y atractivo para el debate. Y está bueno que lo digas así con tanta crudeza. Es decir, que en tu caso la autocensura Igual opera hay de que, esa manera. Y en tu resto de los medios, ¿cómo sentís que opera la autocensura? Ya no en los medios militantes de izquierda, en el cual las FM, en las AM, yo considero que el Valle tiene como 5 o 6 medios grandes y después un gran conjunto de pequeños medios por todos lados. ¿Observás la autocensura o pensás que el porcentaje es más apriete, censura, coerción? ¿Cómo pensás que operan estas dos dimensiones? mira, claramente hay una bajada de línea primero del dueño del diario, del diario o del medio de comunicación, ¿se entiende? Entonces ya a las dos o tres notas que hiciste, ya más o menos sabés cómo viene la mano. La mano Sabés que viene podés así. Entonces, vos sentís eh, que la mayoría prefiere autocensurar. Yo ya sé que si voy por ahí me meto en quilombo. No lo hago. pero, No pero aparte necesitas porque un llamado. no necesitaba un llamado. Por el otro lado, tampoco, mira, lo que te voy a decir es un poco polémico, pero en un sentido estricto y más allá de lo ideológico, la realidad es que casi no se hace periodismo en la zona. Te doy un Ajá. ejemplo. Te doy un ejemplo concreto que en cualquier cursito básico de periodismo te lo van a decir, con independencia de lo ideológico, que para mí siempre es importante igual. Una causa de violencia policial, ¿no? Sin llegar a un extremo de muerte o de gatillo fácil. Simplemente a un pibe lo golpearon en la calle por portación de rostro. Eh, ¿Cómo sale eso informado en los medios de comunicación? Como con el parte de la policía. Nunca se preocupan por ir a escuchar la otra campana, que es lo elemental para hacer periodismo. Claro, por Y supuesto. eso no lo hacen, no lo hace nadie, no lo hace nadie. Te comento una noticia que yo viralicé sobre el tema. No me acuerdo ahora quién era el jefe de policía de la provincia del Chubut, pero en la FM del diario, del Chubut, entrevistaron al jefe de la policía del Chubut en ese momento, o al jefe de la comisaría acá, una entrevista más del montón. Yo me dedicaba a desgrabar, pero en un momento este, este jefe de policía dijo, vamos a empezar a tomarle declaración a los pibes con capucha, ¿no? Eso no apareció en la nota del diario, pero yo apenas lo escuché, dije, esta es la noticia del día, ¿te entiende? Me llevé el audio, lo escribí, en ese momento yo escribía para la izquierda diario, la noticia se viralizó a nivel nacional. La escribí, yo salía del diario a las 6 o 5 de la tarde, a las 7 de la tarde ya estaba escrita. Y a las 8 o 9 de la noche ya estaba viralizada por todo el país. Y era la noticia. ¿Se Perfecto, entiende? se entiende. Ahora, está claro que coincidís con muchos de tus compañeros entrevistados que la autocensura predomina mucho más, digamos, que acá no hay un constante apriete, sino que hay un amoldamiento general. Es decir, los medios ya se sabe que viven principalmente del Estado y por lo tanto el que quiere trabajar ahí ya entra manso, digamos, a las reglas de juego, digamos, ¿no? Es De que los ya te, ya- socialistas. es que ya te dice, a ver, no es que en los medios de comunicación, acá en la zona, vos suponete sos periodista y decís, hoy quiero entrevistar a fulanito de tal. No, te mandan a entrevistar a tal persona, ¿se entiende? Y además, por ejemplo, supongamos que vos laburás de 4 de la tarde a 8 o 9 de la noche. Te van a mandar a entrevistar a 3 o 4 personas. Después, si te queda tiempo, quizás vos podés meter alguna nota tuya que vos querés, pero va a ser una nota menor, ¿se entiende? Claro, es Por decir, ejemplo, no a hay, ver, claro, no hay producción periodística, sino lo que... no, Claro, no, 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 muy rara vez, en algún tema social, por ahí, ¿se entiende? Pero si vos querés entrevistar a un político, vamos al caso concreto de cualquier partido político. Primero, lo más probable es que te digan a vos a quién tenés que entrevistar,
por lo menos así funcionaba en el diario Chubut y estoy seguro que funciona en todos los lugares igual. Y si a vos se te ocurre entrevistar a otra persona, si es pertinente para el momento, capaz que te dicen que sí, pero va a depender. Y esto con independencia de si es peronista, radical, de izquierda o lo que fuera. Claro, Y nosotros, por ejemplo, en ese sentido, en la investigación registramos, primero categorizamos qué entendemos por una noticia incómoda para el poder. Bueno, nosotros entendemos, por ejemplo, tres casos elegimos, en este mes, pero en años anteriores otros. Elegimos declaraciones de Vasconcelos sobre el gobierno, paro docente y resistencia a la minería de uranio. Elegimos esas tres como eventos o circunstancias que incomodan al poder. Y fuimos a todos los medios a ver cuánto aparece Vasconcelos, cuánto aparece el paro docente y cuánto aparece uranio. Y ahí vemos el tema de censura, ¿no? Digamos, opacidad, y está muy claro que en el caso de Vasconcelos, el único diputado de izquierda que tiene la provincia, no aparece en ningún lado. O sea, nadie lo entrevista, no salen las gacetillas, no salen los recortes de qué dijo en la legislatura, muy, muy, muy excepcionalmente. Entonces ahí se muestra claramente que no hay periodismo que digan busquemos a la oposición, busquemos a la otra campana, preguntémosle al que... No, y se ratificando lo que nota, vos decís. mirá, eso es así, es tal cual que lo decís. Yo creo que también se combina un poco por la zona en la que estamos, específicamente Trelew, Rawson. Ah, mirá, lo que te voy a decir capaz que te va a sorprender un poco, pero en lugares donde está desarrollado más la actividad privada, hay más espacio para esas voces. Por Claro, ejemplo, Comodoro Rivadavia o provincia, no sé, te digo, Mendoza, Córdoba, ¿se entiende? En esos claro. lugares hay un poquito más de espacio, pero en estos lugares como Trelew, Rawson, que se depende absolutamente del Estado, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad. Y otras noticias que incomodan, que son más importantes aún de las que vos me estás diciendo. El cierre de una fábrica en el parque industrial. Claro. Esas son las que incomodan. Vos fijate que, no sé si notaste esto, en los últimos 15 o 20 años, cada vez que cerraba una fábrica, a los 10 o 15 días había un titular con el intendente de turno, el gobernador de turno, prometiendo la reactivación de algún tipo de reactivación del parque industrial que todos sabemos que no va a llegar. Hace poco pasó con Ignacio Torres, pero Claro. no es solamente Ignacio Torres, pasó con todos los anteriores. Y ahí está el parque Bien, industrial. vamos ahora a otro tema. Salimos de autocensura para pasar a un tema que a lo mejor seguro vas a estar muy interesado, que es esta idea de que los saltos tecnológicos están modificando las condiciones materiales, de infraestructura, de dinero, para producir periodismo alternativo. Es decir, aparecen como hongos todo tipo de experiencias porque ha bajado mucho el costo. En ese sentido, vos como periodista y activista, ¿sentís que estás creciendo, que hay más recursos para que vos y otros intenten ir por ahí, que ya tus costos han ido bajando? ¿Cómo te está cambiando el periodismo a vos y en los próximos, no sé, 8, 10 meses, cómo estás aprovechando esta revolución tecnológica para hacer más periodismo activista, más periodismo con menos costo? Contanos un poco cómo te estás adecuando. Mira, ahí la respuesta tiene que ser en dos planos. El primero, es evidente que facilita la llegada a un público. Eso es indudable y por lo menos yo la pude aprovechar desde que comencé a hacer periodismo. ¿Entiendes? Si no, no podría haber hecho periodismo, digamos, alternativo. En una primera instancia, sobre todo escribiendo, que es lo que más me gusta a mí, y después, bueno, haciendo videos o lo que fuera. Ahora, desde el punto de vista más de ingresos económicos, que no es un detalle menor, bueno, ahí depende de muchos factores, porque es difícil también encontrar, digamos, auspiciantes al periodismo independiente. Como no está tampoco muy desarrollado el periodismo en la zona mínimamente alternativo ni nada por el estilo, como para que contraten periodistas, se complica. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, Perfecto, se puede desde lo tecnológico, no se puede desde lo financiero. exactamente. También por las Ahora, características de la zona. Quizás esta respuesta, quizás en un lugar como Córdoba, quizás, te lo estoy diciendo, no lo puedo asegurar, pero en una ciudad más grande quizás pueda haber más oportunidades.
Perfecto. Ahora te pregunto, ahí viene otro tema, que son las audiencias. Dicen en varios reportajes y en varias charlas que he tenido con periodistas locales, mira, José María, la gente quiere la verdad, quiere el riesgo, quiere periodismo que cuestione, pero no está dispuesto a pagarlo. A la hora de poner un mango se borra. Por lo tanto, es cómplice de esta estructura de medios. ¿Vos qué sentís de la gente? No digo de toda la gente, al menos de los que se consideran de izquierda, progresistas, que desean un cambio, que cuestionan como financiadores. ¿Tenés una estructura para que alguien te pueda depositar 5.000 pesos por mes? ¿Tenés ayuda? ¿Sentís que hay una audiencia que dice vale la pena pagar por periodismo activista? ¿O la gente de izquierda dice de izquierda, pero conmigo un mango no contés? Mira, no creo que haya complicidad en el sentido que te comentaron a vos, pero no existe tampoco la tradición, ¿viste? Hay que tener siempre presente esto. Sí vas a encontrar gente que te pueda colaborar. Conmigo, por ejemplo, colaboraron mucho cuando me despidieron del diario El Chubut. Yo tuve casi 2 años, digamos, desocupado, agarrando alguna hora en la escuela, pero estuve en una situación muy difícil y recibí mucha ayuda en ese periodo de tiempo, sobre todo los primeros 6 meses, de seguidores de Prosa Urgente, que es el medio en el que yo tengo, ¿no? Por una situación excepcional igual. En el resto del año, eso disminuye ostensiblemente, yo casi no obtengo rédito económico de esto, Pero has pero también hecho tus porque esfuerzos, digamos, yo entro a he prosa hecho, urgente, sí, entro a he prosa hecho urgente, esfuerzo. ¿algo de vos me dice ayúdame económicamente o no hay nada que me dice eso? No, lo he hecho en algún momento, en estos momentos, ahora en particular quiero reiniciar eso porque dejé de hacerlo. Por ahí lo he hecho en periodo de aguinaldo, tanto en diciembre como en junio, y he recibido algunas colaboraciones. Y ahora voy a tratar, en esta semana voy a tratar de reiniciar esta campaña. He recibido también algunos aportes, no han sido muchos, pero también, insisto con esto que te decía, que todo es proporcional también a la envergadura de la ciudad en la que estamos, ¿viste? Y al público que uno pueda llegar a tener. Claro, no, pero pensá en esto, a ver, para polemizar un poquito. Si nosotros tenemos, Sí, en el Valle debemos tener aproximadamente entre Madryn, Rawson, Trelew, Gaiman y unas 200.000 adultos, unos 250.000 sí, adultos mínimo. Es decir, hay una audiencia de adultos de 250.000. De ese segmento, probablemente se autocalifiquen entre un 5 y un 10% como progresistas de izquierda entre un 5 y un 10. Después, más allá de que voten, esos sí, dos sí, 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 mangos sí. aparte. Toda la vida la izquierda en Chubut ha peleado un 4, un 5, a veces un 6. Ese es el porcentaje, es 6%. Es decir, de 280.000 personas que están en la audiencia, dijimos mil, redondeamos en 300, el 10% son 30.000. Es decir, que vos tenés en el Valle una audiencia mínima de entre 10 y 15.000 adultos que dicen yo soy progre y soy de izquierda. Es decir, de 15.000 adultos, ahí hay una porción a capturar, 15.000 adultos. Primero a capturar que te escuchen y luego a capturar financieramente. Bueno, evidentemente no hay una política de financiar a los medios alternativos por parte de ese segmento. Ya no hablo del resto de Coincido. la sociedad, hablo de las personas que dicen, yo soy de izquierda, bla, bla, bla. Bueno, banquen los medios de izquierda. No, No hay una tradición de esa y también hay una debilidad mía por no tratar de llegar en ese sentido. Hay una combinación de factores. pero Habría hay que ver otros medios también. que lo han logrado, hay otros medios No, alternativos. no, no. O sea, no, no. Obviamente que hay medios que tienen en sus campañas, por ejemplo Radio Sudaca, no sé qué tanto recaudan, la verdad que no tengo ni idea. Ten en cuenta que en mi caso en particular, yo soy yo solo, pero los ausentes soy yo. A veces puede llegar a colaborar algún compañero, pero soy yo. En ese marco, yo además tengo un laburo, porque esto, digamos, no es mi laburo. Entonces, estoy un poco limitado para hacer periodismo también. Pero sí, sí, existe esa debilidad que vos decís, ¿eh? Está claro que existe. Habría que ver por qué existe.
A ver, pero este no es un fenómeno, ahora me expando un poquito, no es un fenómeno de la izquierda, es decir, no pagar. Pensá que todos los medios que se transformaron en virtuales apuestan a la suscripción y fracasan. Si las suscripciones en general o son muy bajas para un producto muy grande, suponte El País. El País de España es uno de los diarios más espectaculares que hay por su volumen, su historia, cantidad debe tener 100 columnistas y te cobra a lo mejor, no sé, 30 euros por año, 40 euros por año, o sea, te está cobrando 5 euros por mes como máximo Sí, y sí, no funciona. Es decir, hay tanta información gratis que la sociedad dice, no, a ver, con esta ya estoy, no necesito sacar fondos para bancar. Pero este mismo fenómeno le pasa a la política. Es decir, tanto sea de izquierda o de centro, la política, los grandes aparatos políticos nunca necesitaron el apoyo de la gente, pero los partidos alternativos sí. Y a la hora de financiar campañas en el resto del mundo está muy establecido la idea de bancar personalmente las campañas de izquierda y en la Argentina no le sacas un mango a nadie. Y eso bueno, también, mira, ahí mi experiencia de haber militado, en estos momentos no estoy militando en ningún partido, pero milité en el PTS y después milité en política obrera. Cuando nosotros hacíamos las campañas financieras, no nos iba tan mal, ¿eh? ah, Hacíamos nuestras, hacíamos nuestras campañas, también va a depender de la cantidad de militantes que tenés, ¿no? Si vos tenés más militantes, vas a hacer una campaña financiera más grande. Pero, por ejemplo, no sé, venta de sí, lo que locro, fuese. rifa, lo que fuese, no nos iba mal, nos iba relativamente bien y los que aportaban no eran militantes, sino eran gente que nos veía a nosotros comprometidos. Claro, a un costo operativo muy grande, un esfuerzo muy Sí, grande. sí, un Porque, esfuerzo, sí, un esfuerzo. porque si vos te vas a dedicar a vender empanadas, no te dedicas a hacer política. Entonces, digamos, la energía es No, limitada. y sí, obviamente que eran situaciones puntuales, ponele, el Claro, 25 de mayo, el 9 de claro. julio. Claro, pero digamos, la idea es yo me afilio y pongo una docena equivalente, una cosa menor, ¿no? Una docena de facturas por mes serían, no sé, 10.000 Sí, mangos sí, por un aporte. mes. No, En no. realidad se supone que es el 10%, ¿no? Eso los Ah, bueno, militantes lo ponemos, eso los claro. militantes lo poníamos, yo obviamente lo ponía. Y después sí, tenés compañeros pero faltaba, sí. Quiero decirte una cosa, Ramón, acá no hay tradición de izquierda, eso quiero recalcarlo, ¿eh? Por lo menos en los últimos 30 años, a partir de mediados de los 90 para acá, estoy hablando de Trelew específicamente, Ah, no hay una tradición de partidos de izquierda como vos te podés llegar a imaginar. Lo que han habido son otro tipo de movimientos, pero el típico partido que se organiza con el diezmo de sus militantes, que no vive de otras cosas que tienen que ver con el Estado y demás, recién ahora está resurgiendo en los últimos 10 años con el Frente de Izquierda. Y yo tengo mucha diferencia con el Frente de Izquierda, pero bueno, antes no. bien. Ahora vamos a un tema que le preocupa mucho a todos, que es la fragmentación de la audiencia y tanto de la fragmentación temática como la fragmentación de canales. Cuando pensás en que la sociedad es un crisol de partes, segmentos, grupos, con gustos, con historias distintas, y haces prosa urgente, ¿a quién le querés hablar? ¿Cuál es tu público? ¿Cuál es tu segmento? Si es lo pensás, no te importa eso, te preocupa eso. Mira, en una primera instancia yo lo había pensado básicamente para un sector más activista, pero la realidad es que con prosa urgente no es autobombo esto que te voy a decir, pero a diferencia de la mayoría de los medios de izquierda de la zona, yo sé que llega a un sector popular que el resto no llega. Digo, a la barriada sé que consumen algunas informaciones, no todas. Yo te voy a decir cuáles son las que me parece que se consumen más. Cuando hay un caso de violencia policial, eso lo consume todo el mundo, no solamente el activismo. Sobre todo en los barrios populares, porque generalmente viste que estos casos se dan contra pibes o pibas, morochos y demás. Bueno, eso está recontra probado que es así. Bueno, esos casos que he cubierto mucho se viralizan por fuera del activismo y de la gente, digamos, politizada. Pero yo donde más apunto es a llegar a los trabajadores. Es mi nicho a donde trato de llegar, trabajadores tanto estatales como privados. Es lo que más me interesa llegar. Así que
en el poco tiempo que tengo para escribir, trato de visibilizar esas luchas que yo sé que generalmente no se visibilizan. Por ejemplo, hoy está el caso de la lucha de los marineros, ¿viste? En Puerto Madryn. ¿Qué te dicen los marineros? Mira, la mayoría de los medios de comunicación no nos cubre porque esos medios de comunicación en realidad son solventados por las patronales. Y las patronales le hicieron la campaña política a todos los partidos políticos, no a uno. ¿Se entiende? Entonces, ahí aparecemos los medios alternativos, hacer relación con los trabajadores, podés difundir un montón de cosas. Incluso se rompen ciertos prejuicios que a veces tienen, obviamente, los trabajadores con la izquierda, cuando te ven que vos sos el único que le das voz. Entonces, bueno, yo apunto más a los trabajadores. ¿Qué perspectiva tenés de a dónde van los medios en la zona? Algunos dicen los medios están en una profunda crisis económica, van al achicamiento, a la disolución, más allá de la ayuda estatal, no alcanza con la ayuda estatal. Han empezado por achicar costos personales, de personal, pero el achique es en todo orden, no hay más vehículos, no hay más papel, no hay más estructura. Hay un tiempo nuevo para el periodismo en Chubut que es fragmentación, debilitamiento. ¿Cómo ves vos el futuro de los medios a corto plazo, 2, 3 años? Mira, ciertas fragmentaciones creo que es evidente que hay, ¿no? Hay un achicamiento de los medios, hay despido de personal, evidentemente, y hay fragmentación porque uno observa que hay más medios. Esto es así. Cualquiera que tiene un capital mínimo, a eso es lo que voy, ¿no? Tenés un capital mínimo, llegaste a reunir un capital mínimo, podés impulsar un medio, hay que ver después si se sostienen en el tiempo, porque también viste que han aparecido medios que duraron 2 o 3 años y después dejaron de existir. Eh, Generalmente acá los medios igual, viste que no se utilizan tanto para informar, sino para otras cosas. ¿A qué? Y por ejemplo, no sé, sos el dueño de un diario o de un medio de comunicación, sos vocero de cierto sector, tus ingresos económicos vienen del Estado, pero en realidad vos tenés otros negocios. Por ejemplo, no te entendí esa parte. Y no sé, bueno, todo el mundo sabe que Diario El Chubut no se sostiene con la publicidad, se sostienen con la pauta del Estado, por un lado, y después ellos son dueños de otros negocios, ¿se entiende? De otros Restaurantes o lo temas. que fue, de De, otros, claro, que no tienen ah, que ver con el diario. ah. Eh, y eso pasa con todos los medios de Pero comunicación. esos otros negocios que cualquier medio puede tener, Y porque fíjate, cualquier medio puede tener alquiler de dúplex o una granja, da lo mismo, es un empresario finalmente. ¿Por qué no podría tener distintos negocios? Pero no alcanzo a entender el concepto. Suponete que un medio, además de la pauta oficial, tiene un campo o tiene, no sé, o un taller. ¿Cuál es el problema con eso? no, bueno, a ver, a lo que voy, el medio no se sostiene por lo que produce, ¿se entiende? Claro, Es pero hay, empresario, claro, es empresario, claro, es claro. empresario, ¿no? A ver, vayamos, si vos querés hacer un medio, vos, supongamos vos, Ramón, ¿no? Quizás podés llegar a hacer un medio sabiendo que vas a pérdida, pero porque querés Claro, difundir ciertas ideas, ¿se entiende? claro, claro. Eso lo podés hacer vos, lo puedo hacer yo. Es Un decir, empresario, un claro, todo empresario no quiere ir a arranca, pérdida. está claro, todo arranca diciendo, los medios no se sostienen por lo que producen, necesitan otros ingresos o caen. Esta es tu primera definición. Y es importante, porque es ordenadora del sistema. En términos generales puede haber alguna excepción. Sí, pero básicamente es así. Sí. Y el principal protagonista de ese sostén es el Estado, el número uno. Uno es el Estado y después otros son los negocios que puede hacer ese empresario con el Estado. Por fuera del medio, usando al medio Un- para apalancarse, que sí, yo, en la pesca, en el petróleo o en la minería. exacto. Ajá, Porque una cosa importante, los medios de comunicación, primero que nada, son empresas de comunicación. claro. Primero que nada son empresas. Hay que verlo así. Salvo al Estado, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, otro de los temas que venimos charlando es sobre el impacto que tienen los medios
en la gente. Está muy discutido la historia, la vieja idea de que la gente seguía los medios y con la idea de los medios moldeaban la opinión pública, el votante, la cultura dominante. ¿Vos qué pensás de eso hoy? ¿Cómo sentís que el impacto de lo que hacen ustedes moldea o no la acción de tu mamá, de tu verdulero, del taxista? ¿Cómo ves eso en esta época? Acá en Chubut, hoy. Qué buena pregunta. Bueno, también va a depender del tema, pero creo que hay una, no sé si exageración o sobreestimación del impacto en la población de los medios, de los grandes medios de comunicación. ¿Se entiende? Eh, tenés el caso de la megaminería, que es el más concreto de todos. La mayoría de los medios de comunicación te llenan todo el tiempo a favor de la megaminería y todos sabemos que eso no genera ningún impacto o genera un impacto menor, digamos, en la población porque la población descree, porque sabe que hay otros intereses de fondo. Eh, a veces son utilizados para justificar simplemente eso, digamos. Por ejemplo, en el caso de la minería, o para justificar ciertas políticas. Si querés, te doy un ejemplo concreto que me tiene a mí como protagonista y a otros compañeros más. El año pasado, cuando se aprobó la adhesión al RIGI, después que se aprobó, dos diputados fueron enfrente de la legislatura a tomarse un café, hubo un grupo que fue a pedirle explicaciones, ¿no? Trascendió como que, y yo fui a cubrir eso, trascendió como que hubo violencia, seis imputaciones distintas nos hicieron, salimos por todos los medios de comunicación, todos, bueno, fuimos sobreseídos, el sobreseimiento no salió en ningún medio de comunicación, ¿se entiende cómo se utiliza? Bueno, entonces hay más una utilización en ese sentido, aún sabiendo de que eso va a tener poco impacto en la población. En este caso sí lo tuvo, porque imagínate, de los seis, cuatro éramos comunicadores. Otra cuestión importante que aprovecho a decirte, hay una campaña muy grande contra los comunicadores alternativos en Chubut, alevosamente, a diferencia que de otros lugares. Bueno, en ese sentido va a depender del tema. Yo creo que tiene menos llegada de lo que uno piensa. Yo soy uno de los que dentro del activismo le discuto eso a los compañeros, que a veces se suele exagerar lo que dicen los grandes medios de comunicación. Con esto tampoco le voy a quitar valor, ¿no? Porque si aparece en la tapa o en la primer plana de un sitio digital, no deja de ser importante. Pero la llegada que eso puede llegar a tener al vecino común y corriente de Trelew, yo la relativizo un poco. Si tuvieras que ser, digamos, generoso y no conflictivo en discusiones teóricas, ¿quiénes pensás, y podés mencionarle al gran público, que integran los medios alternativos hoy? Si tuviéramos que armar un tilde de, bueno, identifiquemos los 5 o 6 medios más En la progresistas zona, en la zona. ¿Cómo podrías pintar eso más allá de tus diferencias? no, no, será Radio Sudaca y serán algunos medios de izquierda diario. Lo que pasa es que son medios nacionales que están acá, Ah, ¿se entiende? ¿tienen, Esa es la pero tienen un diferencia. periodista local? Y sí, un militante, porque cualquier militante puede escribir, ¿se Ah, entiende? ah. Pero ahora decís, un medio regional propiamente dicho de la zona, está Radio Sudaca, estoy yo, no sé si hay alguno más, ¿se No entiende? conoces, y en Está, Madrid tampoco. y en Madrid no conozco en esto. Bueno, está Radio La Namucurá, la podemos meter como Ah, alternativo. En Cordillera sé que hay más, pero son muy poquitos, porque después sí te puedo llegar a identificar algún medio progresista, pero yo no lo meto dentro del mismo está bien parámetro. eso. Pero para tener Porque, una por ejemplo, noción, si estábamos sí, hablando de 5 o de 30, no, estamos hablando de un pequeño no, grupo. muy poquito, sí, muy poquito, sí, sí, sí. Después sí lo que tenés son periodistas individuales que vos ves que están en las redes sociales. Ajá, Ahora, yo no los llamaría periodistas alternativos, porque no tienen una perspectiva frente a la política y a la sociedad, ¿se entiende? Contrahegemónica, por llamarlo de alguna manera. claro. Pero
está Pero la sí no son parte de los grandes medios. claro, claro, es para discutir ese aspecto. Perfecto. Bueno, ahí tenemos una pintura más o menos general de los temas que queríamos hablar. Quedan algunas cositas menores, por ejemplo, en nuestros dos casos conocemos bastante bien el backstage, pero el público que nos escucha no. ¿Qué pasa con la izquierda universitaria y los medios alternativos? Es decir, uno entra a la Universidad Nacional de la Patagonia y ve mucha movida autodesignada como progresista o de izquierda, por distintos aspectos, cátedras, facultades. ¿Tenés allí una posibilidad de articular con voluntarios, con que te acercan noticias, que te permiten hacer eventos, que apoyan? ¿Qué está pasando con esas izquierdas que también son heterogéneas con el apoyo al periodismo alternativo? Mira, ahí no sé cómo estará la universidad ahora porque hace bastante que no la piso. O sea, si hay un conflicto en la universidad, obviamente que el panorama para ese tipo de colaboración que vos decís es más sencillo. Si no hay un conflicto, como todo, ¿viste? A medida que, a ver, para hacerla corta, los medios alternativos y sobre todo los medios que nos reivindicamos de izquierda, si hay conflicto social, tenemos más llegada. Si el conflicto recrudece, tenemos más llegada, porque tratamos de darle voz a lo que muchos no le dan. Ahora, si estamos en una etapa de relativa tranquilidad, de crecimiento económico, sin conflictos, bueno, ahí es más difícil. Claro. Bueno, Iván, le damos a todos los amigos que entrevistamos un momento libre para decir lo que quiera. Estas entrevistas no tienen corte, o sea, se publican tal cual están, no se editan. Si tenés algo de cerrar con algo, con alguna reflexión general sobre medios, política, lo que vos quieras manifestar sobre tu realidad, lo que fuese, sos libre de dejar. No, no, bueno, simplemente esto que te decía antes. Hoy en día la situación para los periodistas alternativos está muy complicada en Chubut. Lamentablemente se recrudeció con este gobierno nacional, pero en Chubut el gobierno provincial no es muy distinto. Y el problema es que ni siquiera te tratan como periodista. Te ningunean, no solamente a mí, sino a comunicadores sociales, al resto de comunicadores sociales, y por el mero hecho de estar con una camarita, por escribir, por exponer cosas que ellos saben que a vos no te van a comprar, porque saben que a otro lugar, a otros sí lo van a comprar, y te intentan criminalizar. Han allanado medios de comunicación, no sé si estás al tanto de esto, pero hubo una radio comunitaria mapuche en, en la cordillera que fue allanada sin ningún tipo de prueba. Eso es grave, es muy grave lo que está pasando con los medios de comunicación alternativos en Chubut. Eh, Supongo que la situación puede ser parecida en otros lugares, pero me parece que en este caso en particular a mí me sorprende porque la verdad que ¿cuál es el prejuicio que uno puede llegar a tener? ¿Cuáles son las provincias que uno piensa que se manejan como feudo? Bueno, Jujuy, Chaco, ¿no? Eso es lo que uno primero piensa en una primera instancia. Llega un gobierno que se dice republicano y demás, como el actual, y la realidad es que de eso no tienen nada y hay una creciente hostilidad hacia los periodistas alternativos y espero que, bueno, eso es por algo que también creo que nosotros tenemos llegada. Porque cuando el público ve cómo se nos persigue, es cuando nos apoya. Y cuando nos hace más creíble también. Sí, bárbaro. Yo de mi parte quiero decirle a la audiencia que para nosotros el periodismo alternativo y activista es fundamental, porque el poder siempre, en todo lugar y contexto, en Cuba, en Rusia, en Francia, en Dinamarca, intentará maquillar, ocultar sus excesos, sus injusticias, sus abusos, queridos o no queridos. Hay mejores y peores gobiernos, pero todos intentarán ocultar lo que no les conviene. Y los medios necesitan voces disidentes, libertades para poder ver lo que el poder no quiere que veamos. Por lo tanto, para nosotros, y yo creo que represento a toda la fundación, la tarea de ustedes es fundamental, es muy valiosa, debe ser defendida, respetada, reconocida, más allá después si tomo o no la nota, si coincido o no, eso es irrelevante. Lo Sí, sí, importante es la existencia de muchas personas que están con sus cámaras comprometidas con la realidad, mirándolo desde otro lugar. Gracias, Iván, por lo que haces, gracias por la entrevista y estamos en contacto. Hasta pronto. gracias a vos. Chao, hasta Chao, luego. la pasé bien.